supuesto que el juez haya decidido que ingrese, en la actuación también está el contradictorio. Acá está en el inciso 2, cuando dice que va a haber un debate, cuando la parte puede llevar su propio perito, cuando puede ingresar a este cuestionamiento. El contradictorio está presente, o el control está presente en todo el desarrollo de la prueba, no solo desde que se ofreció, sino desde la actuación de la, sino también en la actuación de la prueba. Necesariamente también se da la posibilidad del contradictorio. En toda la secuencia siempre está la contraparte controlando, ¿ya? El inciso 2 es, por ejemplo, un ejercicio de ese contradictorio. Bueno, hasta acá es lo que tiene la norma regulada en cuanto a la actividad probatoria. Pero hay un asunto que está en el 45 que viene a ser una situación bien especial, ¿no? Porque es una vinculación que se establece desde el arbitraje hacia la jurisdicción. Es un brazo extendido del arbitraje hacia la jurisdicción, ¿no? Está el procedimiento arbitral abierto, los árbitros son competentes, los árbitros están actuando, pero a pesar que el proceso está abierto, ¿no? Todavía no hay laudo, está en pleno debate. Desde el arbitraje se vinculan con la jurisdicción, tocan la puerta de la jurisdicción al juez ordinario. Entonces, muchos, y acá voy a hacer un paréntesis, un preámbulo para decir algo, ¿no? Sobre la naturaleza en sí del arbitraje. Algunos sostienen, bueno, hay muchas teorías, muchas posiciones en relación a la naturaleza del arbitraje. Una de ellas habla que el arbitraje tiene una naturaleza estrictamente contractual porque nace o es la expresión de la voluntad concertada de las partes y por lo tanto sin convenio, sin concierto de voluntades, pues no hay arbitraje. La segunda idea, la segunda corriente es la corriente jurisdiccional, ¿no? Que dice el arbitraje muy bien puede tener pues un origen contractual porque nace de la autonomía, el ejercicio de autonomía privada de partes, pero para que sea eficaz requiere de la jurisdicción. Por lo tanto, el arbitraje sin la jurisdicción no es nada. Su eficacia lo construye por el aporte, el apoyo, el complemento que le da la jurisdicción, llámese justicia estatal, hacia el arbitraje. Y hay una posición ecléctica que al final dice que el arbitraje tiene un origen contractual y una eficacia jurisdiccional. ¿Qué dice el TC? Como ustedes ya lo han leído, este es un curso de formación de árbitros. El TC, en el caso Cantuarias, ha señalado varios precedentes, y ahí, creo que en el fundamento 11 de ese caso, dice, de esos precedentes, señala que el arbitraje tiene dice, y eso es bien así impactante, dice que el arbitraje, no, su naturaleza no se basa en el ejercicio de la autonomía de las partes, sino se basa en el artículo 139 de la Constitución, que habla que el arbitraje es una jurisdicción bajo la interpretación que ha hecho el TC del 139, y por lo tanto hay que entender que el arbitraje también tiene una naturaleza jurisdiccional. Ese es un tema que yo no lo comparto, no lo cuestiono, ya he escrito y tengo algunos trabajos publicados ahí. No es el curso, no es el tema hablar de la naturaleza jurídica del arbitraje ahora, pero sí lo que yo tengo que decir es que si asumiéramos la idea que el arbitraje que es jurisdiccional, tiene una naturaleza jurisdiccional conforme, entre comillas, ha hecho esa interpretación del 139 el TCE, ¿no? Entonces el árbitro por sí solo tendría todo el poder para desarrollar de repente no solo la decisión de los conflictos, porque el poder viene porque las partes le han delegado, sino también tendría el poder de repente de ejercer situaciones combinatorias para viabilizar pruebas, de repente inclusive hasta para ejecutar sus propios laudos, sin necesidad de tocar las puertas a la jurisdicción para que le apoyen el poder de la ejecución, en la ejecución de todos sus mandatos arbitrales, ¿no? Entonces esto es una incoherencia, y la incoherencia parte de una mala interpretación del 139, y si ustedes van a leer, porque fue su formación, ¿no?, para este curso, lean bien el 139 y vean el concepto de lo que es función jurisdiccional y lo que es jurisdicción. Si ustedes leen el artículo 139 de la Constitución, bueno, van a encontrar, el 139, van a encontrar que dice la función jurisdiccional es única y exclusiva, pero la jurisdicción es otro concepto, es otra categoría. No me van a decir que jurisdicción es igual a función jurisdiccional cuando lean el 139. Lamentablemente el TC interpreta como lo mismo, ¿no?, y hace una extensión a ello. Bueno, lo único de concreto quiero decirles
es que yo no comparto que el arbitraje tenga una naturaleza jurisdiccional. ¿Por qué? Porque si no, entonces no estaría vinculándose con la jurisdicción. Les digo que se vincula con la jurisdicción, es la siguiente, ¿ya? En estos supuestos, en el tema de la cautela, en el tema de la ejecución, en el tema de la prueba y en el tema del control, ¿ya? Como estamos haciendo tema de pruebas, solamente yo voy a tocar el tema de la prueba, ¿ya? Así que, ¿cómo se vincula con la jurisdicción para el tema de la prueba? Se vincula por un tema de auxilio, de asistencia, un tema subsidiario, porque lo que no puede ser el árbitro va a tocarle las puertas al juez para que el juez le ayude, para que el juez lo haga en su nombre. Pongo el ejemplo, si estamos hablando de un tema de contrataciones, de repente de un penal, de implementación de equipos informáticos del penal de Chayapalca, Puno, para los que de repente que quieren ubicarse más o menos, no solo Puno, en esta zona, aparte a margen de que es una zona muy fría, es una zona bastante alta, ¿no? Que no necesariamente los que puedan estar muy bien de salud les sea recomendable ir por esta zona de Chayapalca por la altura. En otras palabras, una persona que tiene hipertensión, pues no es saludable estar por esa zona. Si hablamos de un árbitro, ¿no? Ad hoc, especialista, ingeniero informático, que se está discutiendo sobre algunos puntos en cuanto a la implementación en ese penal de Chayapalca, sobre una seguridad electrónica que se haya colocado en ese penal, ¿no? Entonces el árbitro necesita verificar, ¿no? Una posibilidad es que mande un perito para que para que el perito le ilustre que si realmente se cumplió o no con las pautas con las cuales se pactó esa implementación. Pero otra situación es que como árbitro, una cosa es que un perito me ilustre y otra cosa es que yo reconozca in situ y esté convencida y verifique si realmente se cumplió o no con esos requerimientos para al final decidir si hubo un cumplimiento contractual o no. Entonces, eso lo podría hacer a través de un reconocimiento judicial, una inspección. Pero si yo tendría que hacer esa inspección ahí en Chayapalca, ¿no? El lugar donde se ejecutó la obra, el árbitro no va a poder viajar porque pone en riesgo su salud de ir a hacer una inspección a ese nivel de altura, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué va a suceder cuando los árbitros no pueden, de repente están imposibilitados por algunas circunstancias, no pueden tener contacto con la prueba que requieren para determinar o resolver un cuestionamiento en sede arbitral? Van a tener que tocar las puertas al juez de la zona para pedirle que el juez sea el que haga la inspección judicial en su nombre, ¿no? La forma como se ha regulado la competencia del juez que va a auxiliar a este árbitro ha cambiado, porque con la vieja ley, el artículo 40 de la vieja ley decía que era el juez de paz letrado de la zona. La nueva ley, este decreto legislativo que nos rige, el 1071, habla que es el juez especializado, ¿no? O el juez comercial, para que veamos que no necesariamente en Puno va a haber jueces especializados en lo civil. Creo que en la zona habrá un juez mixto, ¿no? Los jueces mixtos están invisibilizados en la ley arbitral, porque si ustedes leen la ley arbitral, cuando hablan de la competencia de los jueces, solo hablan del juez comercial, Lima o las ciudades, algunas, y del juez especializado. En esta zona que yo les cuento debe estar el juez mixto, que será el competente para ir a realizar esa prueba. Colaboración judicial, que es el artículo 45, que es el último artículo de esta situación. Entonces dice: el tribunal arbitral o cualquiera de las partes con su aprobación podrá pedir asistencia, auxilio judicial para la actuación de las pruebas, acompañando la solicitud o en un documento y acredita. Ahora, ¿esta asistencia en qué consiste? Esta asistencia consiste en actuar en medio probatorio ante la autoridad judicial. Estoy hablando del caso de una inspección. Podría haber tomado de repente el caso de un testigo. También actuó en medio de prueba frente a la autoridad judicial. Competente. La competencia está fijada en el artículo 8 de la ley arbitral. Ahí está señalada el juez competente, bajo su exclusiva dirección o en la adopción por dicha autoridad de medidas concretas que sean necesarias para que la prueba pueda ser actuada ante el tribunal arbitral. Por último, sigue el inciso tercero, la siguiente. La siguiente habla de que cómo debe ser el comportamiento del juez. El juez lo único que hace, actúa la prueba,
sin admitir mayor oposición, cuestionamiento, dilación y nada. Es casi como si se tramitara como si fuera un exhorto. Remite el mandato arbitral y el juez lo único que hace, ejecuta, toma la prueba y se la remite. El juez no va a decidir mayor situación, ¿no? Porque el que admitió la prueba y el que está ordenando su actuación es el árbitro. Así que cualquier cuestionamiento que vayan al árbitro para que ellos sean los que dispongan cualquier modificación a la actuación de la prueba, ¿no? Entonces, y por último, el inciso cuarto habla de la posibilidad que los árbitros de manera conjunta con los jueces puedan actuar la prueba, de manera conjunta. En ese momento árbitro y juez van a actuar la prueba. Pero bueno, el árbitro está en Lima, el juez está en Puno haciendo la inspección y de manera conjunta. A ver, en el caso de actuación de declaraciones ante autoridad judicial competente, el tribunal arbitral podrá, de estimarlo pertinente, escuchar dichas declaraciones, teniendo la oportunidad de formular preguntas. Escucha y formula preguntas. Estamos hablando de las teleconferencias. Podría ser el juez de Puno que toma la declaración testimonial y acá en Lima escucha la respuesta y también se podría formular preguntas en ese momento. Ese es el inciso cuarto que permite el auxilio de la técnica de la comunicación para poder a la vez hacer una actuación en sede por el juez y a la vez con intervención del árbitro en el tema de los interrogatorios, ¿ya? Por último, hay un tema, hay nada más el tema de la prueba anticipada. Esta es una posibilidad que también se puede hacer que también se puede realizar para la actividad arbitral. Pero le digo que esta posibilidad no está regulada de manera taxativa en la ley. Si ustedes van a la ley arbitral, no van a encontrar nada sobre la prueba anticipada, ¿no? Entonces, ¿pero qué tratamiento podríamos dar a la prueba anticipada? ¿En qué consiste la prueba anticipada? ¿No? Y luego que ubiquemos bien en qué consiste esa prueba anticipada, tratar de ubicar en el escenario normativo arbitral por dónde podríamos trabajar ello. La primera idea que tenemos que tener de la prueba anticipada es que es una especie o una expresión de tutela urgente, ¿no? Comúnmente nosotros vemos que las tutelas urgentes están orientadas a las cautelas, ¿no? A asegurar bienes, a inmovilizar situaciones de hecho. Pero esas son tutelas cautelares reales, inmovilizar bienes para futuras ejecuciones, para el éxito de las declaraciones de derecho definitivo. Pero yo no necesariamente puedo buscar una tutela urgente para el éxito de una ejecución de un derecho de fondo, sino que yo podría buscar una tutela urgente para asegurar o para actuar una prueba. ¿Cuál es el escenario normal de actuación de una prueba? ¿Cuál es el escenario ordinario de actuar una prueba? Su escenario natural es un proceso judicial. Pero lo que yo voy a hacer es no esperar el proceso judicial. Lo que yo voy a hacer es actuar la prueba sin proceso. Yo no sé si habrá proceso o no, no lo sé. Pero lo que sí yo sé es que tengo que actuar la prueba con contradictorio y todo, para tener esa prueba, para que en el supuesto que se inicie el proceso judicial, acompañe esa prueba ya actuada, fuera de proceso, al proceso que se va a iniciar. Las pruebas anticipadas, la justificación, la urgencia. Y esa urgencia va a llevar urgencia, tutela urgente. Y esa justificación va a llevar a que se saque la actuación de la prueba de su escenario natural, que es el proceso, y se actúe con antelación, ¿no? Hay una gran diferencia con la tutela cautelar, porque la tutela cautelar, como ustedes saben, son tutelas provisorias, transitorias, en algún momento se van a levantar. Ninguna tutela cautelar es permanente, es provisoria. La prueba anticipada, si bien la actúo con anticipación, no es provisoria, es permanente. Por eso es que yo busco preservar ese hecho y probarlo en el tiempo, antes que desaparezca. Y la segunda idea es que las tutelas cautelares, al margen que son provisorias, las tutelas cautelares se dan en función que exista un proceso. Yo puedo lograr una medida cautelar fuera de proceso con la condición que en 10 días tengo que promover el proceso. Si no, se levanta la medida, hay una caducidad de pleno derecho, porque no puede haber una tutela cautelar sin proceso. Habrá, pero condicionada a un plazo restrictivo de 10 días. Luego de ello ya no hay tutela, luego de ello ya no se podría preservar la cautela, se levanta. En cambio, las pruebas anticipadas, si bien son urgentes, no está condicionada la actuación de un medio de prueba fuera de proceso, la actuación
a que existe un proceso. Yo puedo hacer la actuación del proceso, anticipada,